Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su letra nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La iglesia, el 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén, hermanos. Puede sentarse unos minutitos. Por ahí vemos el tema, hermanos, contraste entre el justo y el pecador. Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde de dos tipos de personas, hermanos, entre lo que es el justo y el pecador, hermanos. Y la palabra nos habla en esta tarde de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, nos llama el Señor 3 veces dichosos aquellos, hermanos, que no colaboramos con la maldad de los hombres malos, porque creo que todos sabemos, hermano, que existe la maldad en este mundo. Y quizás la mayoría de los que estamos reunidos en esta tarde, en un tiempo anduvimos, como dice el libro de Efesios, siguiendo las corrientes de este mundo de maldad, siguiendo las corrientes de este mundo pecaminoso. Pero un día, hermanos, la gracia cayó sobre cada uno de nosotros cuando declara la palabra que cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos ha dado gracia, hermanos, y por gracia somos salvos. Amén. La gracia, el favor de Dios es un don inmerecido. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto nos alegramos? De ahí, hermanos, pasamos a ser nueva criatura en Cristo. Amén. Nueva criatura en Cristo. Y la palabra del Señor, hermano, nos llama bienaventurados porque somos nueva criatura en el Señor. ¿Qué significa esto? Que ahora nuestro caminar es diferente. Ahora, hermanos, actuamos en nuestra vida cristiana con rectitud ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántos caminamos en rectitud con el Señor? ¿Cuántos, hermanos, andamos en honestidad con el Señor? Eso es lo que Dios quiere, o lo que Dios está esperando de su pueblo redimido, hermanos, que actuemos con honestidad, que andemos en rectitud ante los ojos de Dios y ante este mundo, que la palabra declara que somos carta leída de este mundo. Amén, iglesia. Ahora, Dios quiere que como iglesia del Señor, repito, andemos en rectitud, andemos, hermanos, en honestidad, y andemos de íntegro corazón ante los ojos de Dios. Amén. Que seamos transparentes ante los ojos de Dios como la iglesia que declara su palabra, que los que estamos en esta tarde, la iglesia de Cristo, somos la sal de este mundo. La iglesia del Señor, hermanos, somos la sal de este mundo, los que ponemos el toque, el sabor, las sazones a este mundo pecaminoso, a este mundo lleno de maldad, a este mundo incierto, a este mundo que se muere en la agonía. Pero es la iglesia de Dios, hermano, que está como representante de la luz admirable que es Cristo. ¿Cuántos somos luz en medio de las tinieblas? Amén. Repito, la iglesia en estos tiempos, hoy más que nunca, tenemos que brillar, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La palabra declara que la luz no se ha hecho para tenerla debajo de la cama. Amén, a su nombre. Como iglesia del Señor, ¿será que estamos dando, hermanos, los frutos que Dios quiere que demos como su amada que somos en esta vida? Amén. Que seamos una iglesia respetuosa con las personas. Amén. Una iglesia que actuemos sin prejuicios. Amén. Una iglesia, hermanos, que actuemos sin favoritismo alguno. La palabra declara que como iglesia del Señor, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta en esta tarde, y ustedes en la respuesta: ¿en quién tiene puesta usted su mirada? Porque, hermanos, lamentablemente muchos, estamos hablando con la iglesia del Señor, no con la gente de afuera, han bajado la mirada del Señor y han puesto la mirada en los hombres de esta tierra, y son seguidores de hombres, y son seguidores de doctrinas de hombres en esta tierra. Pero el Hijo de Dios, repito, actuará siempre con rectitud, con honestidad, con claridad, con integridad ante los ojos de Dios. Porque del hombre nos podemos esconder en este mundo, pero el ojo de Jehová está en todo lugar, viendo a los buenos y los malos. El Señor, hermanos, está viendo a la iglesia, a su pueblo que ha sido comprado y lavado con precio de sangre en la cruz del Calvario. El Señor está viendo nuestro caminar, el Señor está viendo nuestro comportamiento, el Señor está viendo, hermano, nuestro acostar como nuestro levantar, y ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Porque, hermano, hoy en día es tan fácil ver cristianos caminar o actuar, ver cristianos con doble moral, llevar una doble vida. Amén. Pero la iglesia del Señor, hermanos, tenemos que ser ejemplo en este mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El camino de pecadores, los consejos de personas malas, influencias moralmente incorrectas ante los ojos de Dios, silla de escarnecedores, consejo de malos, influencias, repito, moralmente incorrectas. Lamentablemente, como iglesia, no todos, pero muchos hermanos siguen consejos perversos, caen en prejuicios, caen en favoritismo, deshonrando a aquel que nos ha comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que seguir al blanco que es Cristo, no ser seguidores de hombres de esta tierra, no caer en el consejo de malos, amén, que conducen hacia el pecado, hacia la maldad, hacia lo incorrecto, amén, que van en contra de la rebelión a Dios, hermano. Porque a veces es tan fácil obedecer al hombre, pero ¿qué cuesta obedecer la ley de Dios, hermano? Y como iglesia del Señor es necesario, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios y analizar y darnos cuenta si esa persona que te está aconsejando, ese consejo o esa influencia de esa persona, hermano, viene de parte de Dios o de parte del enemigo. Hay caminos que al hombre le parecen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muertes. Somos el pueblo de Cristo, que hemos sido lavados con precio de sangre, que nos ha dado poder y autoridad. La iglesia de Dios no somos poca cosa, por la cual no nos podemos prestar,
No podemos prestar nuestros cuerpos al pecado, a la maldad. La Biblia dice que usted y yo somos vasos, pero en una casa hay muchos tipos de vasos: vasos de oro, vasos de bronce, y hay vasos viles. Y la iglesia del Señor ahora en esta tarde podemos hacer conciencia qué tipo de vasos somos. Si somos vasos de honra o de deshonra, si estaremos dando frutos dignos de arrepentimiento, si estarán los frutos del Espíritu en nosotros o los frutos de la carne. Para que, hermano, un vaso sea usado, primeramente tiene que estar limpio. La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Mire cuántos templos habemos en esta tarde. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Cómo estará nuestro altar para el Señor? ¿Estará ordenado o estará desordenado? Dios nos ha llamado para instrumentos de honra, para instrumentos para su gloria. ¿Cuántos instrumentos de honra estamos reunidos en esta tarde? ¿Cuántos podemos dar esa ofrenda de palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios nos ha llamado para conquistar. La palabra declara de un hombre llamado Sansón. La palabra, hermano, nos habla que por 40 años el pueblo de Israel estaba siendo vituperado por los filisteos. Y Dios habla a un hombre llamado Manoa. Su esposa, dice la palabra, que era estéril. Y viene, hermanos, un nacimiento divino anunciado por un ángel del Señor, que la esposa de Manoa, estéril, iba, hermanos, quedar embarazada y iba a dar a luz un niño y se iba a llamar Sansón. Y este niño, cuando, hermano, naciera, iba a ser apartado para Dios, como usted y yo hemos sido apartados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para alabanza de su gloria. No beberás, le dijo a la madre de ese niño que iba a nacer, vino ni sidra. Y ese niño, hermano, iba a ser apartado, un voto de nazareo. Y cuando ese muchacho nació, el poder de Dios vino sobre ese joven, como el poder de Dios está sobre nosotros. Amén. El poder de Dios está sobre su pueblo. Cuánto nos gozamos, cuánto nos alegramos. Amén. Él nos ha dado poder y autoridades. El Señor a la iglesia no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Me entendió, hermanos? El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor a su pueblo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. La iglesia del Señor tenemos que tener carácter para decirle no al pecado, carácter para decirle no a las malas influencias. Creció el muchacho con el poder de Dios en su vida. Pero este hombre, hermano, fue llamado para liberar al pueblo de la esclavitud, del maltrato de los filisteos. Pero este muchacho creció y, hermano, y tomó otro rumbo de pecado. El poder de Dios, hermano, estaba en él. Dice la palabra que con sus propias manos despedazó un león. Que, hermano, con sus propias manos mató a 1000. Y la fuerza que operaba en él arrastró las puertas de Gaza. Y era listo. Pero él tuvo un problema. Y el problema de Sansón fueron sus ojos.
¿Cuál será el problema suyo en esta tarde? Que aquel hombre se desvió del objetivo, se desvió del propósito para el cual Dios lo llamó. ¿Será que la iglesia se ha desviado del propósito para el cual hemos sido llamados? Y hermano, y este hombre se fue tras las mujeres y empezó a jugar con el pecado. A veces, hermano, ahí está el pecado oculto, porque hay pecado oculto. El pecado oculto es aquel que está en el corazón. Es aquel que no lo ve el ser humano, pero Dios siempre lo mira. Pero el pecado oculto, tarde o temprano, va a salir a la luz. ¿Cuántos decimos amén a esto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Nos podemos ver bonitos en la iglesia, todos cristianos, pero ¿qué habrá en el corazón? Influencias a la maldad, al pecado, rebelión en contra de Dios, el egoísmo. Todas estas cosas llevarán a la ruina al ser humano, al fracaso, a la moral física y espiritual, iglesia. Porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Dijo el salmista David, mientras callé, envejecieron mis huesos. El propósito de Dios por el cual había sido llamado Sansón no era, hermano, cómo finalizó Sansón por el pecado. El enemigo le arrancó los ojos. Fue esclavo y servidor del enemigo. Usted y yo no nos prestemos para estas cosas. Amén, hermanos. Actuemos correctamente ante los ojos de Dios. Seamos justos ante los ojos de Dios. Amén, hermanitos. Un estilo de vida. La iglesia, hermanos, de la actualidad se ha quedado solamente a un estilo de vida, a hacer lo que les conviene, porque existe el yo en nosotros. Y yo haré esto como yo diga, como a mí me parece. ¿Y qué de la ley de Jehová? ¿Y qué de la palabra del Señor, hermanos? Actuando inmoralmente. El pecado, hermanos, como que ya es parte de la vida de muchos. Y han, hermano, entorpecido la ley de Dios. Es bien fácil hoy en día oír hombres, predicadores. No se fijen en el pecado del hermano, de la hermana, fíjense en el don. A este estilo de vida muchos se han quedado hoy en día porque han oído falsas doctrinas, huecas sutilezas, que en aquel tiempo, dijo el Señor, vendrán y apostatarán de la fe. Y ahora es tan común que el hombre se vaya a revolcar con el pecado y más tarde esté en un altar ministrando. Y lo más fácil, no vea lo que hay en el hermano, vea el don, vea el talento. Y es por eso que muchos hermanos se han quedado con el don, con el talento, y piensan o creen porque hablan en lengua, porque danzan, porque profetizan,
porque ponen manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Creen que por eso ya tienen abierto el reino de los cielos. Falso. Dios nos manda a practicar la justicia. Dios nos manda, hermanos, a la santidad. El Señor nos manda a que los frutos de su espíritu reinen y moren en cada uno de nosotros. Mas el fruto del espíritu es amor. ¿Cuántos pleitos y enemistades en las mismas iglesias? Gente ministrando en los altares y odiando al prójimo. Dios no puede ser burlado. Creyentes, hermano, calumniando, inventando chismes, y están predicando en un altar con 2, 3 amantes, recasados hasta 5 veces. Y están ministrando y le han hecho saber al pueblo que todo está bien. Homosexuales en los altares, lesbianas en los altares, dando pan leudado al pueblo. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que el pueblo sigue esas corrientes pecaminosas. La palabra de santidad les es molestia. La palabra de santidad les es molestia a muchos. A su nombre. Y yo siento al que vive en esta tarde, porque tenemos a un Dios celoso que nos cela con celo santo, porque somos pueblo de Dios, no somos poca cosa, por la cual no podemos participar de las obras infructuosas de la carne. Amén. El estilo de vida de los cristianos de hoy en día basado en desobediencia. ¿Me oyó, hermano? El estilo de vida de muchos cristianos hoy en día es basado en la desobediencia. ¿Cuánta desobediencia? A la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la ley de Dios. Porque han desviado la mirada y el objetivo principal, que es Dios. Porque el hombre hoy en día anda buscando, óigame, ponga atención, el hombre hoy en día anda buscando congraciarse con los hombres, quedar bien con los hombres, para obtener un cargo en la iglesia, para obtener un privilegio, tapando el pecado, siendo tapadera del mismo pecado. Y es por eso que hoy en día podemos ver tanta flaqueza espiritual, tanta pobreza espiritual. Esto está precioso en esta tarde. Y aquí hay espacio para que el pueblo del Señor nos gocemos y nos alegremos y dancemos en la presencia de Dios. Pero para que esto suceda, tenemos que limpiar nuestro altar. Tenemos que limpiar lo que está sucio. Toda inmundicia, todo pecado, todo chisme, todas las obras de la carne, tenemos que limpiarnos. Porque hemos sido llamados como vasos de honra, como instrumentos de honra. Dios levantó a Sansón para cosas grandes, pero hermano, terminó en vergüenza, esclavo, ciego, objeto del diablo. Y lamentablemente hoy en la actualidad es lo mismo. Mucho cristiano está siendo objeto de Satanás y están en las iglesias, pero sus obras son carnales. Y es un mensaje a la conciencia para que todos en esta tarde nos examinemos cómo estamos.
si somos vasos de honra, si somos de deshonra, si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal, si estamos amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se resume la ley y los profetas. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Primeramente, el amor hacia Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el respeto a Dios. Se ha perdido la dignidad. Y al cristiano se le es más fácil imitar conductas inmorales antes que la santidad. Se le es más fácil y más práctico participar en el mal que hacer el bien. Favoritismo. En cierta ocasión quisieron parar a Pedro y a Juan, que andaban predicando el bendito evangelio de Jesucristo. Y la respuesta de ellos fue: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le está obedeciendo usted? ¿A la ley de Dios, a la palabra de Dios, o a hombres que te están desviando al mal, a la maldad, que te, hermanos, están induciendo al pecado? ¿A quién pretendemos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Esas palabras las dijo el apóstol Pablo. No hallaban qué hacer con el hermano Pablo, la iglesia. Pero cuando les confrontó el pecado, se molestaron con él. Y esto es lo que pasa hoy en día en las mismas congregaciones. Cuando se amonesta el pecado, empurrados se van muchos. Hábleles del liberalismo, ahí están tranquilos. Suaviza el pecado, ahí hay amor. Predica la santidad, se molestan. Pero no nos importa como pastores, como ministros de Jesucristo, no nos importa. Tenemos que apretarnos y ceñir nuestros lomos y predicar la palabra de verdad, la palabra de santidad, la palabra, hermano, que un día nos juzgará. Esta palabra que estamos oyendo en esta tarde, esta misma palabra, un día nos juzgará. Silla de escarnecedores, una mala actitud permanente de burla, desprecio. ¿Cuántos desprecian a su hermano? Si usted es burlisto, está despreciando a su hermano. Usted está sentado en silla de escarnecedores. Si usted está criticando lo que es correcto, porque esto es lo que sucede hoy en día. De esto estamos hablando. El cristiano está criticando lo correcto y se está cumpliendo la palabra. Ay de aquel que a lo bueno le dicen malo y a lo malo están juzgando lo correcto, la palabra de verdad. Está sentado en silla de escarnecedores. Juzgando lo correcto, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es benigno. Juzgando lo divino, juzgando lo sagrado de Dios. La palabra de Dios es sagrada, iglesia, por la cual tenemos que respetarla y tenemos que obedecer la palabra. Denle las ofrendas de palmas al que vive en esta tarde. Pero bienaventurado el cristiano que obedece la ley del Señor.
que anda en amor hacia Dios primeramente, en amor hacia el hermano, en amor hacia el prójimo. Bienaventurado el cristiano que practica lo santo de Dios, lo agradable, que practica la justicia. ¿Cuántos hermanos estamos practicando la justicia? Bienaventurado el cristiano que es obediente a la ley de Jehová. El cristiano que es pasivo, que es correcto. A eso Dios nos manda, hermanos. Pero repito, vemos cuánta inmoralidad hoy en día en el pueblo de Dios. Enemistades, pleitos, divisiones. ¿Cuánto? Mira, hermano, qué tristeza da en esos lugares comerciales donde dan artículos al crédito. La mayoría que tienen mal récord de paga, los cristianos. Los cristianos inducen a su familia, a sus hijos a mentir. Ahí le buscan, mamá, decirles que no estoy. Ahí, hermanos, donde estoy pastoreando yo, un día llegaron a buscarme y por ahí apareció una joven y les abrió y dijeron que andaban buscando al pastor de la Peniel Santa Lucía porque debía un préstamo. Bendito Dios, hermano, que a eso yo le he tenido miedo, andar haciendo préstamos. Y como yo a Dios le creo, lo que tengo Dios me lo ha dado y sin andar prestando dinero. Bendito Dios que no le debo a nadie, pero ni una cora. El pastor que estuvo allá anteriormente fue a hacer un crédito y se fue de ese lugar y a mí me llegaron a cobrar el crédito de él. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos que deben y no pagan? Y lo que hacen es enojarse con el hermano, con la hermana o quien les dio el crédito. Se esconden. Y son cosas que le podemos llamar las pequeñas zorras. Pero estas pequeñas zorras impiden a que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. ¿Cuántas oraciones tienen estorbo por causa del pecado? Por causa de la mentira, por causa de la maldad. Hay oraciones que no son escuchadas, continuar respondidas de parte de Dios, hermano. Y el cristiano termina echándole la culpa a Dios. Pero su palabra dice que Dios no puede ser burlado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque a veces, con nuestra mente finita, creemos que Dios no se da cuenta de las cositas que se practican en lo secreto o a escondidas. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Dios conoce nuestros corazones, iglesia. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Dios está al pendiente de todo. Dios está al cuidado de todos. Pero Dios quiere cristianos íntegros, justos, obedientes, que vivamos en santidad. Lo que le dije al principio, Dios nos ha hecho renacer de nuevo cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Él nos ha dado vida nuevamente. Nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva. Que nuestro objetivo, que nuestro anhelo, hermano, un día sea estar con Cristo en las bodas del Cordero. Amén.
Quiero recordarle algo, que Dios un día ha de venir por su iglesia. Dios ha de venir un día por su pueblo. Y va a haber una separación entre el justo e injustos. Va a haber una separación entre el trigo y la cizaña. Que ese sea nuestro objetivo, trigo o cizaña, justos o injustos. Porque, hermanos, en esta separación dice la palabra que la cizaña un día será cortada y será quemada, mas el trigo será cortado y será almacenado. Un día, los que practiquemos la justicia en esta tierra, el Señor nos dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos escuchar esa palabra un día, iglesia? Bienaventurado, dice, hermanos, allá en Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Pacificadores. La iglesia de Dios nos ha llamado a ser pacificadores. No parte del problema, no a encender el problema, no a causar división, no a causar pleito. Al contrario, donde está el problema, Dios nos llama a que seamos pacificadores. ¿Cuántos pacificadores estamos en esta tarde? Cuando, hermanos, Salomón terminó de construir el templo, que su padre David por años estaba esperando la construcción de ese templo, creo que uno de los que estaba más ansiosos ese día y más contentos, hermanos, de la preparación para el culto de acción de gracia, de la inauguración del templo de Salomón, era David. Y ahí estaba David orando, y ahí estaba Salomón orando. ¿Y sabe cuál era la oración de Salomón? En su oración le pedía a Dios que tu presencia esté con nosotros en este lugar, que tus ojos estén puestos en este lugar, que tu oído esté puesto en este lugar, que tu corazón esté puesto en este lugar. Pero ¿cómo llegamos nosotros al templo? ¿Con qué actitud? En vez de avivar el fuego del Espíritu de Dios, a veces venimos y contristamos la presencia de Dios. En vez de anhelar tiempos de gloria, en vez de anhelar avivamiento, cada vez más y más y más la iglesia del Señor va para atrás, en decadencia espiritual. Estaba tan contento Salomón. Habían preparado el sacrificio de la acción de gracia para Dios. Dice que Salomón se despojó y entregó en sacrificio para alimento de todo el pueblo 20,000 bueyes. Pero ve ahora cuántos tacaños en la obra de Dios, que hay que andar haciendo rifa para que den ofrenda de ahí, hermanos, de venta de números, porque se han vuelto tan tacaños para la obra. Pero el diablo les está dando con todo y allí no reniegan. Se han hecho duros de corazón. Pero cuando un corazón es agradecido, hermano, espontáneamente da para Dios, con alegría, con gozo. Ya no le gustó, pues. ¿Cuántos damos ofrenda de palmas al Rey?
Estaba contento Salomón, hermanos, y ofreció 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Y estaban ansiosamente esperando la reunión. Y el pueblo, hermanos, se hizo presente. Una fiesta solemne. Llegaron dispuestos e inmediatamente que empezaron los cánticos espirituales, la gloria de Jehová cayó y descendió en aquel lugar, hermanos. Y el sacrificio fue recibido de parte de Dios. ¿Cuánto nos alegramos en esta tarde por eso? Que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestras vidas, iglesia? Necesitamos esos tiempos de refrigerio. Porque, hermanos, si no nos rebuscamos para esos tiempos de refrigerio, la iglesia cada día irá de decadencia en decadencia. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Cómo presentamos ese corazón para Dios? Cuando venimos a la casa del Señor, ese corazón lo tenemos que traer preparado para Dios. Ese altar tiene que estar preparado para Dios. La gloria de Dios descendió aquel día en la inauguración del templo. La presencia de Dios estuvo ahí. Todos se fueron gozosos, dice la Biblia, para su casa. Muchos hermanos, en vez de dice gozosos, se van renegando. Ya no voy a la iglesia, por mí lo dijo ese hombre, a mí me tiró, a mí me miraba. Pues a usted y a quién más, pues, si esta palabra es para los vivos, y aquí todos estamos vivos, y todo lo que respire, alegrémonos porque Cristo nos ama, iglesia. Salomón quedó contento por la bendición, y dice la palabra, oiga, y dice la palabra que a medianoche vino Jehová y habló con Salomón y le dijo: yo he oído tu oración y yo he decidido tomar esta casa como sacrificio, y mis oídos estarán atentos en este lugar, y mis ojos estarán atentos en este lugar, y mi corazón estará en este lugar. Pero también yo puedo hacer, dijo el Señor, que se cierren los cielos y que no haya lluvia. Muchos andan escasos de la bendición por la rebeldía, por la desobediencia. Porque la rebeldía, el pecado y la desobediencia hace que las puertas de bendición se cierren en tu vida. Y yo también, le dijo el Señor a Salomón, puedo descender langostas para que se acaben al pueblo. Ahora yo dejo mis reglas en este lugar. Ahora yo dejo mis órdenes en este lugar y se las vas a decir a mi pueblo. Número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, cosa que nos cuesta. ¿A quién es más altanero? ¿A quién es más orgulloso? Ella me ofendió, ella que me busque. Él me ofendió, él que me busque. A mí me cae mal tal hermana. A mí me cae mal el pastor. Por eso no ves la gloria de Dios. Por eso no ves la bendición de Dios. Si se humillare mi pueblo, le dijo el Señor a Salomón, sobre el cual mi nombre es invocado, humillarse y oraren. El Facebook, el TikTok quitó la llave de la oración. La iglesia ha perdido el hábito de la oración, y es por eso que cada día, en vez de ser espirituales, más carnales.
Y es por eso que la gracia de Dios en muchos ya se apartó. Y solamente tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y se han quedado, como dijo el Señor, aunque se oiga fuerte, sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero sucios por dentro. Pero el que no crea la verdad, creerá la mentira. Hombres pecadores con grandes trajes, pero a eso sigue la iglesia. Montón de profetas mentirosos, pero a eso sigue la iglesia. Pero la voz de Dios ya no la quieren oír. Andan tras los profetas oyendo mentiras antes que oír la voz de Jehová. Y hay de aquel que diga: el Señor ha hablado cuando Dios no he hablado, dice el Señor. Con esto no quiero decir que no hay profetas de Dios. Claro que hay profetas de Dios, pero son contados hoy en día. Repito, porque profetizan según el favoritismo. Si hay billete ahí, le van a profetizar bonito, no le van a tocar el pecado. Porque si los confronta con pecado, allí no hay ofrenda. Ando rebacaya la manso levante la bababaisaya. Erra bababaiso mamá kenda lama. El profeta Ananías profetiza en presencia del pueblo y del profeta Jeremías, cuando por la rebelión del pueblo de Dios el Señor los metió a 70 años de cautiverio. Y vino el profeta Ananías y se levantó y le dijo al pueblo: dice Jehová que estos yugos pronto serán quebrados. Mentira del diablo. Si Jehová, le dijo Jeremías, ha hablado, cumplimiento tendrá esa palabra. Y vino el profeta Jeremías y se fue a la oración y oyó la voz de Dios que le dijo: Jeremías, dile a Ananías, por cuanto ha dicho Jehová ha hablado cuando yo no he hablado, lo cortaré de la faz de la tierra. En este mismo año murió. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuánta profecía falsa, mentira. Hay que estudiar los espíritus, porque hay profecías que van en contra de la voluntad de Dios. Eso no es de Dios. La profecía, dice, hermanos, que es para edificar la iglesia del Señor. Hermano, dice el Señor que tal hermana le cae mal. Cizaña, correcto. Ya voy terminando. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Muchos ya no buscan el rostro del Señor en adoración, en oración. Y se apartaren de sus malos caminos. ¿Me entendió? Y se apartaren de sus malos caminos. Entonces, hasta entonces, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Les ofrenda de palmas al Señor. El pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y hay una barrera que se llama pecado. Pero ahora, en esta tarde, hermanos, ¿cuántos queremos ponernos a cuenta con el Señor? Nadie. Yo creo que todos los días, póngase de pie, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos induce al mal. Yo en esta tarde, este es el día que ha hecho Jehová. Yo quiero ser el llamado. Yo quiero ser el llamado en esta tarde. ¿Habrá algún valiente que pueda pasar al frente? ¿Habrá algún valiente que quiera recibir a Cristo?
Habrá un valiente que quiera ponerse a cuenta con el Señor. Aquí hay espacio, aquí adelante, véngase. El Señor quiere perdonar pecados. El Señor quiere sanar la tierra. Somos polvo, nada más. Algún valiente, yo lo invito en esta tarde al frente. Alguien que quiera recibir al Señor, alguien que quiera reconciliarse, alguien que quiere que oremos por usted. Aquí hay muchos pastores. Queremos orar por los enfermos. Ven a Cristo Jesús. Este es el día que ha hecho Jehová. Yo lo invito, no endurezca su corazón. Todos necesitamos del Rey. Todos necesitamos, hermano, estar a cuenta con Dios. Si en verdad yo lo invito. Abraham, el digno de toda gloria, de toda alabanza. Aquí hay un pueblo reunido, Dios. Aleluya. Trayendo sanidad. Diga: con mi fe. Con mi fe. Dice: te alcanzaré. Con mi fe te tocaré y mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, lo declara la iglesia. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Una gota de tu sangre, una gota de tu sangre sobre mí. Lo puede declarar en adoración la iglesia en esta tarde. Aquí hay un pueblo que ha venido a adorar tu nombre, Jehová. Aquí hay un pueblo que ha venido a exaltarte en adoración, papá. Sí, Señor, para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Lo declara: una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido me lleves junto a ti. Dígale, pueblo. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti, Jesús. yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Él me levantará. Estos minutitos, hermano, dedica esta adoración a su amado. Él me levantará. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro pronto auxilio. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Digámoslo Así todo. dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En tu brazo
me sostendrá. Sí, Señor. Puedes descansar en los brazos de tu amado, la iglesia, en esta tarde. Así dice el Puede descansar Señor. la iglesia en su presencia. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Él me levantará. Dígalo con Qué lindo, qué lindo, qué lindo. sus manos me sostendrá. Sí, Señor. Así dice El Señor me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. me fortalecerá, Me fortalecerá. me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Así dice el Señor y dice, Me me fortalecerá. me fortalecerá. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, iglesia. Y sus manos me sostendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. Así dice El Señor. me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y sus manos me sostendrá. Aleluya. Así dice el Señor. Gracias, Cristo. Terminamos con esta adoración para el Rey en esta tarde. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que hace y por lo que Él hará. Dale gracias con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Gracias. Digamos de toda iglesia. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Llena nuestros corazones. llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Toda la iglesia. Levanta tus manos en adoración en esta tarde. Manos en Señor de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Puedes darle una ofrenda de palmas a la mano. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sigamos adelante. Esta es la orden del Señor. Dios les bendiga a todos.